Muchas gracias por venir. No sé lo que va a pasar, para mí es un gran desafío porque yo no soy especialista en nada y bueno, voy a confrontar con la opinión de alguien que sabe todo sobre el disco del que yo hablo. Así que nada, gracias Eduardo por este encuentro, por venir y bueno. Un gusto, un honor. Bueno, déjenme decir algunas cosas. Antes que nada, no la conocía personalmente a Lalo, así que es un gusto. Estoy en este momento conociéndola. Es curioso presentar un libro con alguien a quien uno nunca había conocido en la vida. Muchas veces me han invitado a presentaciones de libros, pero en general es de gente con la que uno se conoce desde hace 44 años, cosas así, pero en este caso, este no es el caso. Le agradezco la invitación, precioso libro, notablemente escrito, dicho sea de paso. Me sorprendió, yo voy a hacer así un poco preguntas. Contame cómo fue que te enganchaste con Galemire y con el Ferrocarriles, porque Galemire es, como decían, un artista de culto que nunca logró una masividad que por cierto que merecía, pero no la logró. ¿Y cómo te enganchaste en concreto con Ferrocarriles, no? Primero contame eso. Bueno, en realidad fue el primer disco de Galemire que yo conocí, porque salió en el año 87, yo tenía 20 años, venía de una familia con poca cultura musical. Siempre me interesó mucho la música, pero siempre como desde un lugar azaroso, y más o menos como vos decís, lo que yo conocía de música eran más las cosas masivas. Y entonces cuando conocí ese disco me interesé por saber quién era Galemire, porque me quedé prendada básicamente de un par de temas, sobre todo. Bien. En tu libro encontré una parte donde se hacen algunas objeciones sobre Galemire, que no son tuyas, son objeciones que andan en el aire, que andaban en el aire, que es un artista bajón, que arreglaba bien o hacía orquestaciones muy buenas, pero que no componía bien, y otras cosas. Pero yo me quedo con eso. Dice lo contrario, que componía bien, pero cantaba mal. O al revés. O que cantaba bien, pero... Exactamente, o viceversa. Bueno, decir que Galemire no componía bien es el disparate más increíble que uno pueda imaginarse, porque Galemire fue uno de los mejores melodistas de la música popular uruguaya, canciones maravillosas, discos como Segundos Afuera y Ferrocarriles, que están en la antología de lo mejor que se ha hecho en el Uruguay. Es el músico más completo que yo he conocido en mi vida, yo personalmente. Claro, yo estoy tocado por la circunstancia personal de que lo conocí a los 15 años en el Liceo de La Rañada, a Jorge, que hicimos un dúo, que luego hicimos un trío que se llamó Epílogo de Sueños, que luego Epílogo de Sueños derivó en una banda grande donde tocaban músicos como Gastón Contetti la trompeta y como Jaime Ross el bajo, por decir algo, que hicimos 2 espectáculos con Eduardo Arnoyanz que se llamaron Nosotros Tres, de los que hablan muchos libros también y todo ese tipo de cosas. Esas son las cosas que uno se va a llevar a la tumba, ¿no? Pero yo me voy a llevar a la tumba por sobre todo los 48 años de amistad muy estrecha con Jorge, la colaboración escribiendo canciones. Yo tengo 2 letras en este disco, una que se llama Maravilla y otra que se llama El Garaje. Hay una historia muy breve, porque no quiero quitarle el protagonismo a quien lo tiene hoy, que es la autora del libro, obviamente. Galemire me llamó por teléfono y me dice: tenés que hacer una letra para una canción. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cómo que hoy? Sí, hoy hay que hacer la letra. ¿Por qué? Porque ya no quedan más horas para grabar. Alfonso Carbone no me da más horas y el disco hay que terminarlo hoy. Así que venite a mi casa y hacer la letra acá en mi casa. Yo fui a la casa de Jorge, que era un modesto apartamento en la calle Prudencio Vázquez y Vega,
Y me llamaron la atención cosas que en el libro a Lalo le llamaron la atención también, de la letra de Maravilla, el afiche en la pared, los aparatos para arreglar. Vieron una vida modesta, con aparatos que no andan, paredes húmedas con casi sin cuadros, ese tipo de cosas. Y de ahí, y lo único que hice en la letra de Maravilla fue justamente retratar eso, ¿no? Entonces, otra cosa que se dice que el Gale era bajón y todo eso, también dice de Darnoyans que Darnoyans era un suicida en potencia y era el poeta del oscuro. Y lo mejor que me pasó a mí en mi vida de músico, lo mejor, lejos, lo mejor que me pasó en mi vida de músico fue haber estado sentado en un escenario con la distancia que está Lalo de un lado Galemire y a la distancia que está Lalo del otro lado Darnoyans. ¿Y saben por qué? Porque no solo aprendí, sino que además me reí muchísimo, porque ni Galemire era bajón, no todo el tiempo, un poco bajón sí, ni Darnoyans era el poeta del oscuro, sino que Darno era la persona más graciosa y más divertida que yo he conocido en mi vida. Llorábamos de risa. Entonces, son cosas que yo quería decir porque ellos dos ya no están. A mí me jode muchísimo ser el último que queda de nosotros tres y poder contar cómo fue la experiencia de nosotros tres, que fue absolutamente increíble. En los 2 ciclos que hicimos, 1976 y 1993. Así que bueno, como digo, no quiero acaparar, pero estoy acaparando, así que le voy a pedir a Lalo que agregue algo. Sí, o sea, me quedé pensando en lo que dijiste nombraste Maravilla y nombraste en el garaje, que también es de tu autoría, que para mí es una canción muy importante, una de las que yo diría me hizo descubrir a Galemire, y especialmente la letra me parece que es muy sintomática de lo que estaba pasando en ese momento, en el rock de los 80. Creo que hay una tendencia últimamente a creer que el rock de los 80 era punk solamente, y que un poco una de las tesis del libro un poco por ese lado, que otras cosas pasaban. Y claro, la canción en el garage, por si alguien no la conoce, básicamente lo que dice es: estamos de vuelta en el garage, vamos a hacer una banda de rock. Y creo que para mí, y supongo que para todos, significaba un poco lo de terminó la dictadura, vamos a volver a donde estábamos, a agarrar nuestras guitarras eléctricas, a salir a tocar como queríamos tocar, ¿no? No sé si querés comentar más sobre eso, porque me parece encantador estar con el autor de la letra. Bueno, la letra de Maravilla entonces se hizo en un rato y esa tarde fue a grabarla y ahí quedó. Por suerte en el garaje después consiguió más horas y en el garaje sí la hicimos con un poco más de tiempo. Y en el garaje creo que hay una clave en la letra, habla de la banda de rock, que el rock vuelve a sonar en los garajes, que el amplificador vibra y que no sé qué. Y es porque hay que tener en cuenta que Ferrocarriles fue una apuesta muy riesgosa para Jorge. Jorge venía del palo, del Cantón de Beat y todo esto, en su disco Presentación, en su disco Segundos Afuera. El palo de lo que había aprendido, habíamos aprendido los dos. Teníamos 15, 16 años y yo iba los domingos a la casa, cuando vivía en el barrio Villa Española, en la calle Juan Vicente Arcos, y entonces mirábamos Hipódromo Show, el programa de Rubén Castillo, donde aparecía el Quinto, la banda más maravillosa que ha pisado el Uruguay, que era el Quinto Conjunto. Eduardo Mateo, Walter Cambón en las guitarras, Urbano Morales en el bajo, Luis Sosa en la batería, Chichito Cabral en la percusión, al principio Rada cantando, luego lo que hacía Rada en los urbanos. Y mirábamos embelesados esas canciones del Quinto en Canal 12 los domingos al mediodía. Claro, yo veía y oía algunas cosas,
Y seguramente el Gale veía y oía otras cosas a través de su inmenso talento de músico, inmenso, incomparable talento de músico. Seguramente él oía, percibía cosas que mi carencia no me permitía percibir. Entonces, cuando arrancó su discografía, arrancó haciendo Carlos Bebit, arrancó como homenajeando a sus maestros, a Eduardo Mateo el quinto. En el Segundos Afuera se dio el lujo de grabar Tus Abrazos con Mateo, con Eduardo Mateo ahí al lado, tocando percusión y otra guitarra y demás. Entonces, cuando llegó Ferrocarriles, borró de un plumazo las influencias del Carlos Bebit y quiso hacer un disco de rock. Era el periodo de Police de Galemire, totalmente de Police. Él tiene unas influencias de Police tremendas allí. No solo que la batería está mezclada con el tambor acá adelante, como lo hacía Stuart Copeland en los discos de The Police, sino que además las tramas de guitarra que hace Gale, que son maravillosas, tienen mucho que ver también con lo que hacía el guitarrista de The Police allí. Entonces fue toda una apuesta para él. Yo creo que le salió bien y creo que tenemos un disco absolutamente impresionante, que ahí quedó en la historia y que ojalá lo reediten en vinilo como corresponde. Bueno. Sí, sin embargo, es un disco que bastante olvidado, ¿no? Sí. Y que mucha gente considera que, bueno, no es tan valioso, no es tan personal. Quizá por eso, porque es un disco de rock en el sentido más tradicional de la palabra, menos vale Miguel, o sea, menos un sello personal, quizá, o algunos lo interpretan así, pero al mismo tiempo yo creo que es la mixtura que él hace de las distintas cosas, como la influencia del Police, lo que está pasando en el mundo en ese momento, en el rock de los 80, Talking Heads, todo eso está, pero también tiene un sello bastante distintivo que lo hace muy uruguayo por momentos, muy diferente a todo eso, porque la fuerza que tienen los vientos, por ejemplo, en Ferrocarriles no es para nada típico de estas bandas que estábamos nombrando, ¿no? Claro, él no solo rompió momentáneamente, luego volvería al Carlos Bebit, ¿no? En discos posteriores, en su último disco que grabó en vida, que fue Trigo y Plata, volvería al Carlos Bebit. En el disco previo a irse para España, donde también hicimos unas canciones juntos, también volvería a ese formato. Pero en el Ferrocarriles se concentró en el rock. Yo voy a decir una cosa que es medio disparatada, ¿no? Pero ojalá me entiendan. La conferencia secreta del Toto Bar de los Shakers es la cosa más Beatle que se ha hecho fuera de Inglaterra, no solo en Uruguay, en cualquier lugar del mundo. Es la cosa más Beatle. Y yo creo que Ferrocarriles es la cosa más de Police que se ha hecho fuera de Inglaterra. Porque hay momentos en que la batería, la guitarra, el bajo, los vientos, es como estar escuchando el Synchronicity de Police, por decir algo. Muchos rockeros uruguayos han intentado parecerse a The Cure, a The Clash, a los Talking Heads, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, si hay alguien que lo logró, si hay algo que lo logró es este disco, y si hay alguien que lo logró fue Gale, ¿no? Yo creo que tenía esa habilidad para aprender los resortes ocultos de Police y todo eso, y hacerlo con una fidelidad por el modelo que es asombrosa, absolutamente. Yo he escuchado gente que sostiene que ese disco era una apuesta comercial, digamos, o un intento de salir a la cancha y ganar dinero. No estaría mal, pero me gustaría saber cómo lo verboso que si en algún momento habló de eso. Él tenía ganas de hacer un disco de rock. Nunca pensó que iba a hacer dinero, porque él como que estaba condenado a no hacer dinero en la vida. Hay que decir una cosa, un palito para Jorge, que yo obviamente lo hablé con él en vida millones de veces. El Gale era un tipo que tenía una habilidad maravillosa para inflar un globo, y una vez que el globo turgente, precioso, estaba inflado,
resulta que el Gale en la otra mano tenía un alfiler, ¿no? Entonces, ¡pum!, pinchó todos los globos que pudo en la vida. Fue integrante del primer elenco de Canciones para no dormir la siesta. Luego no siguió. Fue integrante de los que iban cantando, el primer los que iban cantando, ¿verdad? Antes de que entrara Carlitos da Silveira, antes de que entrara Jorge Hipólito, primero los que iban cantando. No siguió. Fue integrante de Jaime Rossi Repique, grabó el primer disco de Jaime Rossi Repique, en el segundo ya no estaba, ¿verdad? Siempre pasó eso. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo es posible? Y bueno, habría que preguntárselo a él, que dicho sea de paso, debería estar hoy aquí. Podría haber estado hoy aquí, tendría que haber estado hoy aquí. Así que bueno, eso es lo que digo. Sí, o sea, una otra cosa que yo cuestiono es como por qué la medida de un músico debería ser el éxito o dinero, ¿no? Claro. En el sentido de que a mí no me sorprende en el momento que tú lo estás contando, porque hay personas que les gusta, se dedican a iniciar cosas, ¿no? Entonces, una vez que el grupo ya está funcionando, es como que por ahí ya no le encontraba la gracia, ¿no? Pero creo que su legado viene como más bien por ese lado, ¿no? Claro. Por lo de haber iniciado cosas. A ver, llévense esto. Canemile es uno de los más grandes melodistas de la música uruguaya. Escuchen La Costurera del disco Segundos Afuera. Escuchen Tus Abrazos. Escuchen Perfume en este disco, por ejemplo. El Gale fue uno de los 3 mejores guitarras rítmicas de la música uruguaya de todos los tiempos. Los otros 2 son Eduardo Mateo y Jaime Ross, arregladores de guitarra. El Gale fue, en mi opinión, el más grande arreglador de banda eléctrica que hay en la historia del Uruguay. Nadie se le acerca, pero despegado del pelotón, despegado del pelotón. Porque vos decís, no, discos referenciales como el de Llueve sobre Montevideo, de Los Traidores, está bárbaro. Tiene merecidamente un lugar ganado en la historia, es áspero, denuncia un momento de la reapertura democrática, está bárbaro. Ahora, bien tocado no, bien tocado está esto está bien tocado, no bien tocado como nadie tocó este tipo de materiales nunca en esta parte del mundo. Entonces hay que decirlo. Además, por ejemplo, Jorge Drexler dijo que admira a Gale como cantante. Yo también lo admiré al Gale como cantante. Era de una fineza, tenía un timbre de voz precioso que le sirvió muy bien para ser un gran locutor comercial, como fue, grabó mucha publicidad haciendo locuciones y le salía bárbaro. Pero le voy a contar 2 pavaditas que tienen que ver con el Canemile bajón y todo eso. El humor que tenía Jorge. Al músico, muy conocido músico sinfónico y demás uruguayo, Fernando Cóndor, el Gale le decía Fernando Preservativo. Ese era el seudónimo que le había puesto. Y después les cuento una cosa que ocurrió una vez. Voy al Canal 5, donde Jorge era el locutor de cabina, el locutor en off, el que no salía poniendo la cara, sino que salía en off. Tenía un fichero y leía noticiero Canal 5 todas las noches, 20 horas, no se lo pierdan, todo así, ¿no? Fichero. Entonces tenía que leer el fichero, una ficha, porque creo que esto hace también a la comprensión global de lo que era Jorge. Tenía que leer una ficha de un programa que se llamaba Mi Abuelito, programa para niños. Entonces él leía Mi Abuelito, juegos, dibujitos animados, diversión para chicos y grandes, y la gente de la producción de Mi Abuelito había puesto en el fichero juegos, diversión para chicos y grandes, bla, bla. No sé por qué habían empezado a ponerle perritos, gatitos, caballitos. Habían puesto una lista de animalitos que eran supuestamente divertidos, ¿no?
¿Qué hacía Galemire? Era tan grande el tedio de trabajar en Canal 5, de sentirse un empleado público, cosa que él odiaba, que entonces empezó a agregar cosas en ese fichero por su cuenta. Entonces decía, mi abuelito, juegos, diversión, alegría, caballitos, perritos, vinchucas, protozoarios, y estaba 2 minutos agregando animales hasta ad infinitum, ¿no? Y nadie nunca vino a decirle, amigo, déjate de joder, no digas estas cosas. Entonces, esto es en serio, en público. Y era así, ¿no? El tipo era así. Ahora, bajón, autodestructivo, sí, también, por supuesto. Sí, yo no lo conocí personalmente, o sea, claro, usamos alguna vez hola y esas cosas, pero nunca conversé con él ni nada. Pero evidentemente en sus letras, en sus ritmos, en todo eso, te das cuenta que hay un lado lúdico muy importante, que eso tiene que haber estado presente. No, y está muy bien que en tu libro decís que hizo letras estupendas, porque es verdad. Él era un buen letrista, como si le faltara algo, también era un buen letrista. Pero a veces me decía, no, tengo que escribir letras. Yo si me han hecho letras El Arno, Jaime, Ubal, ¿no? Vos me decía, yo me escondía, ¿viste? Al lado de los otros que había nombrado, pero hizo estupendas letras. Sí, yo creo realmente que fue un gran letrista y vamos a interpretar 2 canciones que son las letras son las 2 de Galemire. No fue, o sea, exclusivamente, no fue por eso que las elegimos, pero bueno, es parte es un poco lo que el libro busca y es como sacar el disco del lugar de lo técnico y llevarlo a la casa de una persona que me está escuchando, es eso, es una historia, una novela, una novelita, es la historia de alguien que está escuchando el disco y a través de las letras, los ritmos, los instrumentos, todo eso, va reflexionando sobre cosas y contando su vida, ¿no? Un poco también quería contar eso porque para que sepan lo que pueden esperar de los que están muy interesados en la parte técnica, quizá no sea el libro, pero sí para disfrutar de la idea de lo que una obra de arte, un disco, un libro, despierta y significa en la vida de las personas, ¿no? Yo voy a agregar simplemente, estoy pisando desde hoy, no te estoy dejando hablar, es horrible. No, para nada. No, en serio, de verdad. No, pregúntenle a los músicos por Galemire. No le pregunten a los medios de difusión, ni a los empresarios, ni a los medios de la radio, ni a los que traen Spotify o se llevan Spotify en Uruguay, sino a los músicos. Pregúntenle a Jaime, pregúntenle a Cabrera, ¿verdad? Cabrera una y otra vez ha dicho, yo aprendí con el Dardo y con el Gale. Jaime dijo, el disco Segundos Afuera de Galemire es uno de los 3 mejores discos uruguayos de todos los tiempos. Lo dijo Jaime. Ese es el respeto que se le tiene por parte de los músicos. Yo lo que me alegro, yo le decía un poco, como decimos en las radios, fuera de micrófonos al aire, yo le decía, mirá, hay como una suerte de pequeña incipiente primavera galemirística en el ambiente acá, por la reedición de Segundos Afuera, la gente del sello Little Butterfly Records lo reeditó. Mi amigo Ángel Atienza tuvo a bien sacarme un libro de su ladrillo así sobre Galemire, y bueno, con El Perro Andaluz sacamos ese libro sobre el Gale, que se llama su música y su tiempo. El que quiera saber algo sobre la obra de Galemire, que se compre eso. Cuando hubo un homenaje a Galemire y Rodrigo Vicente, un gran cantante, que fue uno de los que cantó en ese homenaje que fue en la Sala Citarrosa, me presentó como el hermano mellizo de Galemire. No.
Y bueno, sacamos ese libro, el libro de Lalo ahora, y en general he visto que se está hablando un poco más sobre Gale, un poco más sobre él y en términos elogiosos, cosa que me parece muy bien. Por eso digo, una pena que no esté por acá viendo eso, ¿no? Yo le quiero decir que el humor del tipo y la persona única, rara, extraña que era, divertida que era. Jorge, esa cosa del globo y del alfiler que yo le digo, venía de una crianza muy difícil, con una madre ultra permisiva. Acá nos ponemos psicoanalistas, ¿no? Una madre ultra permisiva y un padre despótico, insufrible. Y miren que yo al viejo lo conocí, pero lo traté años, ¿no? Su mamá era un ángel, una divina. Todo hizo Mella en él, pero bueno, nunca perdía el humor. Fui a verlo al CTI del Maciel. Entonces Vicky, su mujer, me dijo, mirá, el tipo está dormido, al otro día está dormido, al otro día está dormido. Como al cuarto día me dice que está despierto y dijo que quiere que entres. Todos somos adultos, hemos vivido mucho y todos sabemos lo que es un CTI, ver a un ser querido enchufado con sensores y monitores y yo qué sé. Yo hubiera preferido ver al Gale que yo tenía sentado al lado de nosotros tres, por ejemplo, y no verlo enchufado con cosas, ¿no? Entonces yo entré todo como hablando bajito, como me dice, acércate. Y yo digo, ¿qué pasó, Gale? No, vení más cerca porque yo te quiero cantar algo. En un CTI, ¿no? ¿Cantar algo? Sí, porque ¿dónde dice que acá no se puede cantar? Hay un cartel que diga, no hay ningún cartel. El tipo hacía así con todos los cosas puestos, ¿no? Entonces le dice, se terminaron para mí todas las fardas, mi cuerpo enfermo no resistió. Entonces, ¿qué hicimos? Le damos la carcajada, porque no había otra, porque era tan absurda la situación, ¿no? Y vivió un mes más o menos después, pues fue para la casa, le mandaron un tratamiento, iba un fisioterapeuta a la casa que le ponía unos ejercicios que el Gale no hacía. Le prohibían el porro, que el Gale seguía fumando, etcétera, hasta que él había decidido irse. Esto es así. Él había decidido, se habla tanto del tan llevado y traído tema de la eutanasia, él había decidido que hasta ahí había llegado. Y yo le decía, loco, esto no da para más. Yo no soy tu padre, yo no te puedo decir lo que tenés que hacer o no hacer en la vida. Cuidate. Y bueno, pinchó ese globo, el último globo que le quedaba por pinchar. Bueno, yo te quería apuntar una cosa cuando decías de los que aprendieron con él, y que le pregunten a los músicos uruguayos, pregunten a los músicos sobre Gale, decían, ¿no? En realidad creo que no es necesario ni preguntarles, porque cuando yo hice mi primera investigación sobre música, que es el libro anterior a este, que se llama Romper la Quietud, entrevisté muchos músicos y en todas las conversaciones, sin que yo le preguntara, salió el nombre de Gale. Y muchos de esos músicos, no solo Cabrera ni uno ni dos, sino muchos, se sentían agradecidos de lo que habían aprendido, de su generosidad para enseñar, de su generosidad para compartir trabajos, para decir, vení que te llevo a tal lado a tocar, vení conmigo que acá tocamos en tal lado, aprender tocando, ¿no? Los músicos se le acercaban, ibas a la casa y de repente estaban de visita Ana Prada y Samantha Navarro, o estaba ensayando algo porque Cabrera lo había invitado a cantar con él en la Sala Santa Rosa. ¿Por qué Rada grabó en el disco Fan para los amigos? ¿Por qué grabó Palabras Cruzadas del Gale? ¿Por qué el trío Travesía grabó Palabras Cruzadas del Gale?
Y así un montón. Jorge Schellenberg en su disco Carlos Pevit hizo una versión también de Palabra Cruzada. Es una de las canciones más lindas de la música Divina. uruguaya. Y esa es una letra del gran letrista Luis Campos, que era compañero del Gale en Canal 5, lo conoció ahí. Cuando el Gale agregaba animales y todo eso, Luis Campos era el switcher, el que cargaba las cámaras y todas esas cosas. Así que él no necesita la admiración de los músicos. Lo que sí necesitaría es un poco más de repercusión para su obra. Aún ahora que no va a poder vivir de eso como nunca pudo vivir de esto, desgraciadamente, ¿no? Tuvo que ser locutor. Yo creo que sí vivió de la música, ¿no? Sí. O sea, de qué otra cosa vivió, si no. Claro. No, podemos decirlo así, mirá, él vivió del empleo público y vivió de la publicidad, o mejor dicho, comió del empleo público, pero vivió de la música. Eso sí. Eso tiene que ser. ¿Qué es de lo que vivimos? De crear y de compartir. Y bueno, muy agradecida de que hayan venido, muy agradecida de haber venido por esta conversación. Muchas gracias. Un gusto para mí estar contigo sentada acá. No puedo estar con Jorge. Felicitaciones por el libro. Pero bueno, estamos en eso. Y creo que sí se merece más reconocimiento a su obra, pero pues los que no lo conozcan se lo pierden. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a invitar a mi amiga Berta Pereira. Permiso, atienda. Y a mi amigo Jorge Piquis. Y vamos a hacer 2 canciones de la que mire, en versiones un poco sui generis. La primera que vamos a hacer, en realidad lo que vamos a hacer es la versión del libro. El libro, en cada uno de los capítulos, habla de una de las canciones y entonces vamos a trabajar desde ese texto, que es el capítulo de cierre, porque los discos... La gente joven, alguna gente joven, que no escucha vinilos y todas esas cosas raras, no sabe que los discos tenían una cara A y una cara B. Me sorprendí hace pocos días teniendo esa conversación cuando yo decía que el disco había que empezar a escucharlo por la cara B y un muchacho me preguntó, ¿cómo la cara B? Ah, como los vinilos. No sé si era un vinilo, no había otra cosa. Aunque sigan existiendo la música y las palabras y todo lo que ya no podrán quitarnos mientras las válvulas de la memoria siguen trabajando, quieren socorrerme con una ingenuidad que ya no tengo. Me traen una conversación de hace muchos años. Otra tarde de otro bar en la que hablamos del tiempo anterior a todo, de Galemire, del concierto en que nos conocimos y del disco Ferrocarriles. Porque de ahí empezó el asunto de volver a escuchar el disco, de volver a desconfigurar el cuento y reconstruirlo eligiendo los fragmentos para darle la forma que nos haga entender algo o sentir algo. Dijo que todas las canciones estaban escritas para mí, y eso me lo quedé para siempre, al margen de cualquier lógica que me haya impuesto la realidad. Cada vez que escucho el disco sé que todas las canciones están escritas para mí y me hace sentir tranquila. Desmenuzar todos los pensamientos hasta llevarlos a la nada, es lo que pasa con las palabras cuando les ponemos a decir cosas que no sabemos,
para poder creer que las sabemos. Vuelven los días a romperse, a atravesarse por ese tajo tremendo que desagua, ese resto forzado de incertidumbre babeando por las piernas. Yo, que ya era demasiado vieja y sabia como para quedar expuesta, sigo estando aquí, en este sórdido escenario de observar su boca deshaciéndose en un montón de frases torpes que intentan decir lo correcto, no decir, no revelar los acordes de una música que todos conocemos. Todo buen disco de rock tiene su balada perfecta, esperándote para el día que de golpe podés hablar de cosas que creías inefables. Y toda maravilla de Gradeville tiene un disco entero bailando alrededor. No sé para qué querría que Gradeville hubiera sido un músico exitoso de disco. Con haber escrito esta canción y 4 o 5 más, ya hizo suficiente. Todo lo demás es la vida, trabajos, intentos, logros y una cadena de fracasos. Uno como cualquiera de nosotros, escondiéndose en un rincón para fumar un porro más y olvidarse de lo que estaba haciendo. Dicen también que lo de Vladimir fue pura cobardía, que no fue capaz de seguir su camino, que no fue capaz de decir la verdad, que no fue capaz de entender el amor del que tanto quiso hablar. Dicen cosas, nunca sabremos si son ciertas. Solo sabremos que esos músicos existen y que han dejado de escribir canciones. Respiré tan hondo como pude, deseando que me llegara tu perfume. Remontar, respirar hondo, no sirve de nada. Su piel tiene un olor muy particular. No sé todos sus secretos, pero conozco los tonos, los matices, la densidad, la trama, el grosor, la profundidad, el brillo, el sabor de todos sus secretos, el perfume de todos sus secretos. Un perfume que ya no puedo reproducir. Está en mi memoria, pero nada más. Hasta hace poco solo quería que viniera la sal y las cajas de pescado a llevárselo de mi cabeza. Pero ahora ya no está. Es lo que pasa siempre. Primero querés que el perfume llegue, después que se vaya y al final te quedás con la tristeza de que se haya ido. De saber cómo huele ser feliz de vez en cuando entre paredes turbias de humedad, de cómo la penumbra se vuelve un cielo dorado y el aire va quedando fresco, manzana apenas mordida, llena de futuro desplegado como un mapa hacia ningún lugar. Nunca hice nada para que las cosas fueran o dejaran de ser. Nunca tuve el comando, nunca tuve el perfume, nunca tuve los secretos. Solo una noche supe una cosa y por eso empezaron los días a romperse. Bajaba a la terminal sin sentir la resaca y por primera vez pensaba que había un quiebre en la luz, un brillo inexplicable. Pensaba que cómo podía la belleza abrazarme tanto el cuerpo roto, que cómo podía estar plagado de sentido el polvo más torpe de nuestras vidas. Entonces vienen los días a romperse, a dejar escapar el tiempo a chorros, en una maratón sin premio y sin final. ¿Para qué voy a querer contar quién soy si ya sabés, vos y todos los dioses pixelados durmiendo sobre el algodón estirado de nuestras camisetas, con caras de estrellas de rock que ya olvidamos o de poetas malditos que nunca leímos?
tóxica del tabaco que no dejará que los pulmones vuelvan a juntar todo el aire necesario para remontar la trinchera de que ya lo sabía tanto todo. Y la certeza amenazante y liberadora de que igual podría creerme cualquier cosa. De que contra toda razón estoy entera porque todavía podría creerme cualquier cosa. Transformarme en otra que no fui y llenarme de música el alma que llevo puesta. No estoy quedándome ni yéndome, solo estoy aquí con las puertas de la casa abierta, oyendo acercarse el viento del oeste que traerá la crecida. Esta vez sí, la crecida llegará y yo estaré escuchando el disco y otros discos y ordenando la leña para aguantar el aislamiento y florecer cuando vuelva la primavera, invencible y feroz. Este día está recordando de vos y yo siempre apuntando, pero no es cualquier tango. Es que cuando estás unido por la música, el lazo no puede romperse así tan fácil. Se puede ignorar, incluso se puede ignorar para siempre. Se puede vivir desvinculado de ese lazo. Se puede cortar el brazo que lo llevaba, se puede morir el tipo que escribió la canción, dejando un reguero de frustraciones y tristezas, pero lo demás también lo va a dejar. Todo lo que pensé hasta ahora y todas las versiones del perfume. Él, que creía que no era un gran letrista, supo dejarse llevar por las melodías que parecen haber salido solas de su guitarra y ponerle palabras que parecen haber salido solas de la vida. Una canción en la que siempre volvía y siempre la cantaba con esa compenetración, con ese buen gusto. Hoy tal vez no te importe haberlo vivido. Sé bien, es mejor que te haya sido. Tendré que levantarme a recoger la ropa, a frotarme la piel con aceite y caminar descalza entre las piedras, porque mis brazos están enteros, mis tangos están sonando, mi casa está tiesa en el aire y tengo un bollo de pan creciendo entre las hormigas. Y una capa de cosita así, por ahí, pegoteada en un vaso que no se deja lavar del todo, porque después de inventarme tantos mundos parecería que todo, hasta el orden de las herramientas al costado de la mesa, estuviera en sintonía con ellos. Pero ya me lo voy a devorar cuando el camino se llene de arroyo y me quede sin nada para comer. Que un día o quizás solo una noche yo te tuve. Y es que a veces tu perfume. Muchas gracias, Pollo, muchas gracias, Berta, muchas gracias a todos, a Martín, que además está registrando. Y nos vamos a terminar para arriba, terminamos para arriba, a todo lo que